¿Cuáles son las barreras de la comunicación o en la comunicación? ¿Cuáles son las variables que intervienen para que el mensaje se reciba tal como se recibe? Entre la entrada, es decir, la emisión de ese mensaje, y la salida, es decir, cómo recibe el mensaje quien es el objeto de la comunicación, intervienen ideas preconcebidas de una y otra parte. Es decir, qué preconceptos tienen con respecto a tanto la persona como las características o las competencias lingüísticas de la otra persona. ¿Cuáles son los significados personalizados que cada uno tiene en esa comunicación? Hablamos de la emocionalidad que cada uno le da a las palabras pronunciadas y escuchadas. ¿Cuál es la motivación o el interés? Es decir, qué objetivo persigue tanto la emisión y la interpretación que le da el receptor a ese mensaje. ¿Cuál es la credibilidad de la fuente? Dependiendo de quién esté emitiendo el mensaje, el receptor le va a dar mayor o menor credibilidad. El rechazo de la información desfavorable, y esto tiene que ver más con el receptor. Cuando lo que escucho no me gusta, ¿cómo recepciono ese mensaje emitido? La habilidad para comunicarse, y esto tiene que ver con las dos partes. Cómo digo lo que digo y cómo escucho lo que el otro me está diciendo. El clima organizacional, en medio de qué clima se está dando el mensaje, bajo qué presión o distensión se está dando la comunicación. Los problemas y los conflictos personales. No es lo mismo recibir una noticia en un estado de plenitud o de felicidad que recibirlo cuando estamos sumidos en conflictos personales. Existen tres tipos de barreras en la comunicación: las humanas, las físicas y las semánticas. Las humanas tienen que ver con las limitaciones personales, los hábitos de escucha, las emociones que pongo en función de la comunicación, las preocupaciones personales o laborales, los sentimientos personales y las motivaciones. En cambio, cuando hablamos de barreras físicas, estamos hablando del espacio físico, interferencias físicas, fallas mecánicas, ruidos ambientales, distancia entre el emisor y el receptor, y los sucesos locales, aspectos tangibles que impiden la comunicación que sea eficaz y asertiva. En cambio, cuando hablamos de la semántica, estamos hablando de cómo interpreto las palabras, cómo se traduce el lenguaje entre lo que dice el emisor y lo que recibe el receptor. ¿Cuáles son los significados de las señales y los significados de los símbolos? ¿Cómo interpreto cada uno de ellos? ¿Cómo decodifico los gestos? ¿Y qué sentido de los recursos estoy teniendo? Y esto, la semántica, tiene que ver no solo con la competencia lingüística, sino también con las características personales que tiene tanto la persona que emite el mensaje como aquel que lo recibe. A partir de una fuente de emisión del mensaje y encontrarse con barreras personales, físicas o semánticas,
debemos dejar en claro que las barreras existen siempre. Es nuestra capacidad de distinguir estas barreras lo que va a permitir que el mensaje sea filtrado, bloqueado o incorrecto y llegue de esa manera al destino. Si yo soy incapaz de identificar cada una de las barreras, es decir, esto que me está diciendo, ¿lo tomo como personal o es una cuestión laboral? Las barreras físicas. Si yo dejo que la distancia o los ruidos ambientales me impidan recibir correctamente, si soy incapaz de decir, bueno, no lo estoy escuchando correctamente, en lugar de pedir que me devuelva o me aclare lo que no escuché, completo los huecos con suposiciones. Entonces ahí estoy filtrando o haciendo que el mensaje sea incorrecto, porque estoy completando con lo que supongo lo que falta. Existen otras barreras, por ejemplo, la omisión. Lo que transmitimos lo hacemos de forma parciada. Esto puede ser consciente o inconsciente. Y esto puede ser a propósito o sin querer. ¿Por qué? Porque muchas veces en el afán de comunicarnos rápido con el otro, obviamos cosas que para el emisor pueden ser redundantes o muy dadas por sentado y quizás no sea así para el receptor. La distorsión es la alteración o la desfiguración, ¿sí? Modifico en alguna parte el mensaje original y esto también puede ser consciente o inconsciente. Muchas veces tiene que ver con la personalidad de quien emite, porque necesito que el otro tenga la misma sensación que yo al recibir el mensaje. O sea, cuando yo lo recibí me causó tal impresión y quiero causar la misma impresión a quien se lo estoy transmitiendo, con lo cual distorsiono, desfiguro algo para que cause el mismo impacto. Obviamente, muchas veces esto se hace de manera inconsciente. La sobrecarga, es decir, el volumen o la cantidad de información innecesaria hace que se pierda en toda la información lo que realmente es importante de transmitir. Es decir, no somos concisos, no somos precisos en la comunicación, nos desviamos en detalles. ¿Cuáles son las leyes de la comunicación? Lo importante no es lo que se dice, lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Más allá de lo que digo, es qué me entendió. ¿Lo entendió con la intención que lo quise decir? ¿Entendió exactamente lo que quería transmitir? ¿O puso más de su parte para interpretar que lo que realmente se dijo? La segunda ley es tan importante como lo que se dice es cómo se dice. Es decir, lo que digo es tan importante como lo digo. ¿Cuál es el momento que elijo para decirlo? ¿Cuál es el tono que elijo para decirlo? ¿Cuál es mi postura personal? Y esto lo vemos mucho en cuando un padre habla a un hijo, lo habla desde su altura, en vez de bajar y hacer contacto visual a la misma altura. Es sumamente importante esto. En muchos espacios laborales lo hacen. Cuando uno va a hablar con el jefe tiene la silla más alta que la persona que está recibiendo el mensaje, con lo cual le da cierto nivel de autoridad o de poder frente al otro que está un escalón más abajo. Si lo hago sentir desde lo ambiental, le hago sentir que está bajo mi dominio. La idea preconcebida sobre alguien condiciona la comunicación,
hablamos de el efecto halo y el efecto Pigmalión. El efecto halo es darle al otro toda la expectativa o la condición previa que yo tengo sobre ella para que pueda lograr o no lograr. Es decir, cuando yo le repito diariamente a una persona que es capaz o que no lo es, lo estoy cargando de la premisa de que va a cumplir esa profecía. Es la profecía autocumplida. Es el típico, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Pero por qué? Porque me encargué permanentemente de no solo pensarlo, sino de hacérselo saber al otro. En cambio, el efecto halo tiene que ver más con lo que ideas preconcebidas que tengo frente a características del otro que tienen mi aprobación o mi desaprobación. Entonces, la idea preconcebida parte de prejuicios que tengo frente a determinadas características. Nosotros tenemos maneras de comunicarnos de manera asertiva, pasiva o agresiva. Cuando lo hacemos desde la pasividad, nosotros tenemos juicios y pensamientos, tenemos baja autoconfianza, permitimos que nos humillen o nos degraden y tenemos falta de dignidad. Dejamos que el otro haga, no reaccionamos frente a lo que está pasando. En cambio, cuando soy agresivo, tengo juicios, pero tengo reproches, cuento con cierto grado de soberbia y baja confianza. Tengo una dependencia emocional, tanto en la pasividad como en la agresividad, una dependencia emocional con el otro. Aun cuando me quedo quieto o agredo de manera verbal o física, estoy frente a una dependencia emocional. La violencia es una forma de demostrar el miedo que tenemos los seres humanos. Ahora, si no dependemos emocionalmente del otro, podemos tener una conducta asertiva negativa. Es decir, contribuimos con la buena comunicación, pero de manera negativa. Utilizamos reproches, pedimos perdón, damos las gracias, pero la dignidad nuestra está en juego y ofrecemos una compensación, siempre después de haber hecho un reproche. En cambio, en la asertividad positiva, nosotros argumentamos los hechos, no interpretaciones. Tenemos confianza en nosotros mismos. Tenemos una autoestima sana y tenemos muy claro cuáles son nuestros valores. Por ende, nuestra dignidad no está en juego. El desarrollo personal tiene un sistema individual vigente donde actúan tanto nuestros motivos, las percepciones y nuestros valores. ¿Cuál es el sistema que nos conduce a tener determinadas expectativas de satisfacción con respecto a nuestras necesidades, que va a determinar un comportamiento? Ese comportamiento va a hacer que dentro de un contexto organizacional nosotros tengamos variables asociadas a la tarea, otras expectativas y variables organizacionales formales. Es decir, nuestros motivos, la forma que percibimos la realidad y los valores éticos y morales van a determinar cuáles son las variables que vamos a tener en cuenta para desarrollar nuestro comportamiento dentro de la